Muy buenas tardes, ustedes los que nos están escuchando a través de la radio. Estamos en su programa El Aposento Alto. Buenas tardes a todos los que se acaban de conectar a través de la radio. Vamos a ver cómo está saliendo la transmisión en la radio y saludamos a todos los que están por allí. Gracias por su sintonía. En El Aposento Alto, ese es este programa, cada martes de 6 a 7, un poco atrasados hoy por el tiempo que estamos teniendo aquí. Bueno, vamos entonces a pedir la presencia del Espíritu Santo para que Él sea el que controle todo lo que estamos haciendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Amén. Gracias, Espíritu Santo, por tu bendición de lo alto, por tu sabiduría de lo alto, por estar dándonos vida y vida abundante todos los días de nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Consolador. Bien, ahora entramos de lleno en la parte número 3 de esta reflexión sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a terminar con todo lo que corresponde al Antiguo Testamento. Y vamos a empezar, busque su Biblia y vamos a empezar en el capítulo 7 del libro de Isaías. Isaías 7 del versículo 14 en adelante. Muy bien. Vamos a saludar para mientras a Rosa Sánchez, que está viendo, Berta Gómez también, que lo está viendo. Aquí vemos también algunos hermanos como José Silverio Mosquea y Rosa Sánchez aquí dice, ¿verdad? Entonces, claro, sí, mis hermanos, Dios les bendiga. También dice Lida María Hernández Montoya, que lo está viendo. Gracias, hermanita. Amén, ¿verdad que sí? Vamos entonces, Rosa Sánchez, sí, también. Vamos entonces en este momento a entrar en ese estudio del Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice del Espíritu Santo? De verdad, podríamos nosotros, así como vimos lo que dice, lo que pasaba antes en el número 1 y el número 2 vimos lo que pasó con Saúl, con lo que pasó con David, ¿verdad? Cómo estaban llenos del Espíritu Santo. Lo que pasó, por ejemplo, con Elías y con el discípulo de Elías, ¿verdad? Eliseo. Todo esto que pasó con ellos es una manera de entender que el Espíritu Santo estaba actuando en el Antiguo Testamento, pero a través de ciertas personas en específico. Y que después vamos a ver, según la profecía que vamos a ver hoy del profeta Joel, el Espíritu Santo se va a manifestar sobre todos los mortales. Esto es importante. Empezamos ahora con la lectura del libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Dice así, dice lo siguiente, está desde el versículo 13. Entonces dijo Dios, escucha, heredero de David, no le basta cansar a los hombres, que cansan incluso a mi Dios. Por eso el Señor mismo le dará una señal. Dice, mira, la joven está embarazada. En otras versiones bíblicas diría, mira, hay una virgen embarazada. Y esa es la traducción realmente más fiel. Una virgen está embarazada porque es una señal, ¿verdad? Y dice, y dará a luz a un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá leche cuajada con miel hasta que aprenda a rechazar el mal y escoger el bien. Porque antes que aprenda el niño a rechazar el mal y escoger el bien, quedará abandonada la tierra de los reyes que te hacen temer. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo, sobre tu dinastía, días como no se conocieron desde que Efraín se separó de Judá. O sea, nos está hablando que el Espíritu Santo se va a posar en una joven y esa joven quedará embarazada del Espíritu Santo,
¿verdad? Sin concurso de hombre. Y esa va a ser la señal, ¿verdad? Que el Espíritu Santo va a dar esa señal. Después vamos a pasar al capítulo siguiente, es el capítulo 11 del mismo libro de Isaías, que nos está hablando a nosotros de quién va a ser ese Emmanuel, ese Dios con nosotros, ¿verdad? Y dice aquí en el capítulo 11, versículo 1, dice, retoñará del tocón de Jesé, de su cepa, brotará un vástago, sobre el cual se posará el Espíritu del Señor, espíritu de sensatez e inteligencia, espíritu de valor y de prudencia, espíritu de conocimiento y respeto del Señor. Lo inspirará el respeto del Señor, no juzgará por apariencia, ni sentenciará solo de oídas, jugará con justicia a los desvalidos, sentenciará con rectitud a los oprimidos, ejecutará al violento con el cetro de su sentencia, y con su aliento dará muerte al culpable. Ahí está la unción perfecta del Espíritu Santo sobre Jesús, que es del tronco de Jesé. Nos está anunciando aquí el Mesías, el Salvador, y por eso dice que sobre él se posará el Espíritu del Señor, ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de paz, ese espíritu de amor, ese espíritu que va a darle inteligencia, que le va a dar paz, que le va a dar a él prudencia, conocimiento y respeto del Señor, sensatez, todo eso. O sea que el Señor Jesús, el Emmanuel, tendrá el Espíritu Santo trabajando con él. Y eso es precisamente lo que Jesús dice después cuando en la lectura dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque el mismo Espíritu que Jesús recibió, Él lo va a enviar cuando esté sentado a la derecha del Padre. Bien, vamos a pasar ahora entonces a lo que nos dice a nosotros el libro de el mismo libro de Isaías, pero en el capítulo 61, capítulo 1. Vamos a ver lo que nos dice Isaías 61, que es ya la extensión de eso que vino a traer Jesús a toda la humanidad. Y dice así, Isaías 61:1, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado para dar una buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la liberación de los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor, el día del desquite de nuestro Dios, para consolar a los afligidos, para cambiar su ceniza en corona, su luto en perfume de fiesta, su abatimiento en traje de gala. Así sigue diciendo esta lectura. Los llamarán roble del justo plantado por el Señor para su gloria. Es decir, que Jesús vino ungido por el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Esto es lo que Jesús lee después en la sinagoga y que está puesto en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, donde Jesús al leer esto dice, hoy se está cumpliendo. O sea, Él está identificándose como el Mesías, como este que iba a estar lleno del Espíritu Santo y que había venido, dice, a vendar los corazones desgarrados. Para eso vino Jesús, para proclamar la libertad a los cautivos y a los prisioneros la libertad. Esto estamos hablando en el terreno espiritual. Cautivos son aquellas personas que están viviendo amarrados por el enemigo, pero no se quieren soltar ellos mismos. Es decir, están disfrutando de la esclavitud que el enemigo le ha puesto. El alcoholismo, la droga, la prostitución, la pornografía, cuántas cosas, ¿verdad? El chisme, etcétera. Eso hay gente que saben que es pecado, pero siguen metidos allí dentro porque están dominados por eso. Bendito Dios. Y por eso son cautivos. Vamos a ver también los prisioneros que dice que Jesús vino a liberar,
¿verdad? ¿Quiénes son esos prisioneros? Aquellas personas que el enemigo ha aprisionado, pero a esos, aunque quisieran salirse de esa prisión, no pueden, porque el enemigo los tiene atados. Y entonces Jesús los vino a liberar. Y ahí encajamos cada uno de nosotros, porque estamos muchas veces prisioneros de las cosas del Señor y queremos salirnos y solo Jesús puede sacarnos. Por eso es importante clamar a Jesús para que Él nos saque de la esclavitud. Saludamos a Marta Hoyos, que lo está viendo, a Margarita Castro, también a Damián Rodríguez, que están viendo esta transmisión. Vamos ahora a pasar a el libro de Jeremías, y a Jeremías capítulo 1, versículo 5. Vamos a ver qué nos dice Jeremías 1:5. Y aquí está Jeremías en su llamado, ¿verdad? En el versículo 5 dice que antes de formarte en el vientre te elegí, antes de salir del seno materno te consagré y te nombré profeta de los paganos. Y yo repuse, ay Señor mío, que no sé hablar, que soy un muchacho. El Señor me contestó, no digas que eres un muchacho, que cuando yo te envíe irás, lo que yo te mande lo dirás, y no tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Dice, el Señor extendió la mano, le tocó la boca y le dijo, yo pongo mis palabras en tu boca, te establezco sobre pueblos y reyes para arrancar y arrasar, destruir y demoler, edificar y plantar. ¿Quién podía hacer esto? El Espíritu Santo. Le tocó la boca y le toca la boca a usted para que la palabra del Señor cobre vida en usted. Por eso es que decimos los cristianos que la palabra de Dios es palabra viva. ¿Por qué? Porque esa palabra se sigue pronunciando, ya no por boca del profeta Jeremías o por boca de Jesús cuando estuvo en esta tierra, sino por la boca tuya. Para eso el Señor nos toca con su Espíritu Santo, la mente, el corazón y los labios, para que podamos pronunciar esa palabra en el entorno de donde estemos. Y esa palabra va a tener la misma fuerza que cuando se pronunció por primera vez, cuando la pronunció el profeta, cuando la pronunció el mismo Jesucristo. Él nos va a dar ese espíritu para que esa palabra tenga esa fuerza. Bien, vamos a ver lo que nos dice en Jeremías 20:19. Jeremías 20:19, ¿qué está diciendo aquí? Vamos a ver, en el 20:19 dice lo siguiente, y es Jesús que, aquí en 20:19, en mi Biblia está dividido en varias partes. Así que vamos a ver, el 29, no hay 20:19, 29. Aquí dice 29. Y me dije, no me acordaré de él, no hablaré más en su nombre. Pero la sentía dentro como un fuego ardiente, encerrado en los huesos. Hacía esfuerzo por contenerla y no podía. Oye, qué belleza. Hay una canción que dice, da miedo tu palabra, ¿verdad? Da miedo proclamarla, pero tú me dices, no tema, contigo estoy. Y tu palabra es una carga, dice, que mi espalda dobló. Y es fuego que, dice, salió y produjo todo esto que está aquí. Sentía ardiente como fuego encerrado en los huesos. Así es la palabra de Dios. Me acuerdo una vez que me invitaron a Guatemala a predicar la palabra de Dios. Y hubo un hermano que después me dijo, cuando terminó la predicación, hermano, la palabra cuando usted la pronunciaba me estaba quemando dentro. Y así es, la palabra tiene que quemarnos y tenemos que pronunciarla con fuerza para que queme, para que redarguir, ¿verdad? Que significa que esa palabra nos cuestiona, nos saca las mentiras de adentro. Jesús dijo eso, que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado y segundo, nos va a nosotros a hacer rebatir las mentiras del mundo. Así es que por eso que tenemos que dejar que esa palabra nos queme por dentro y después la podamos pronunciar. Para eso está el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Vamos a saludar a David Sorto, que lo está viendo, también Javier Báez, y que a todos los que están allí
contemplando o reflexionando junto conmigo también este mensaje. Muy bien, Lupita Acevedo también. Vamos a ver ahora en Ezequiel 3:14, Ezequiel 3:14 y 3:23, que dice que Ezequiel recibe el Espíritu Santo. Ezequiel es uno de los profetas más tremendos, ¿verdad?, que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver lo que nos dice aquí en el 3:14. Dice, el Espíritu me tomó y me arrebató, y marché decidido y enardecido, mientras la mano del Señor me empujaba. Llegué a los deportados de Tel Aviv, que vivían a orillas del río Quebar, que es donde ellos vivían, y me quedé allí 7 días aturdido en medio de ellos. Oye lo que dice aquí en el 14, el Espíritu me tomó y me arrebató, y marché decidido y enardecido. Esto es muy importante, esto es lo que le pasó a Ezequiel, porque cuando estamos nosotros queriendo pronunciar la palabra de Dios, tenemos que dejar que el Espíritu nos arrebate, que nos aturda. Dice, me tomó y me arrebató y marché decidido y aturdido, enardecido. Enardecido quiere decir con todo este fuego del Espíritu Santo. Y si no es así, no podemos pronunciar nada. San Pablo dijo, nadie puede decir Jesús es el Señor si no es con el fuego, con la fuerza del Espíritu Santo. Y si usted quiere llevarle palabra de Dios a otra persona, necesita que el Espíritu primero te arrebate, es decir, te saque de este mundo, te saque de los pensamientos mundanos. Y después te haga marchar decidido, es decir, que te ponga allí en camino a llevar esa palabra sin ninguna duda, sino con toda la fuerza y el fuego del Espíritu. Y dice enardecido, es decir, uno está decidido a hablar la palabra de Dios sin miedo, ¿verdad? Entonces dice, la mano del Señor me empujaba, y esto me acuerda a la lectura de Lucas 4 precisamente, que dice que el Espíritu empujó a Jesús al desierto para ser tentado. El Espíritu nos empuja a veces porque como seres humanos estamos un poquito, vamos a decir, holgazanes, estamos un poquito amodarrados, estamos así, ¿verdad? Que no queremos hacer las cosas que el Señor nos está pidiendo y necesitamos empuje. Me acuerdo una vez que estaba queriendo pasar un tiempo tranquilo sin estar metido en las cosas del Señor, porque ya era demasiado, ya había pasado mucho y entendía que ya había hecho todo lo que tenía que hacer y ya no más. Entonces, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Te presenta situaciones que te sacan a ti de aquella modorra, de aquella intención de uno tirarse como si nada allí sin hacer nada. No, el Espíritu Santo te empuja, ¿verdad? Y a veces lo hace por otros medios que uno no se imagina, ¿verdad? Así que vamos a dejar que nos empuje al Espíritu Santo cuando estemos en situación de holgazanería espiritual, ¿verdad? Vamos a ver en el numeral, quiero decir en Ezequiel 3:23. Aquí dice, me levanté y salí a la llanura. Allí estaba la gloria del Señor, la gloria que yo había contemplado a orillas del río Quebar, y caí rostro en tierra. Penetró en mí el Espíritu y me levantó, poniéndome de pie. Entonces el Señor me habló así, ¿verdad? Entonces aquí está el Espíritu queriendo que Ezequiel diga algo. Dice, vete y enciérrate dentro de tu casa, y tú, hijo de hombre, mira que te pondrán sogas, te amarrarán con ellas, y no podrás soltarte. Te pegaré la lengua al paladar, te quedarás mudo, y no podrás ser el acusador, porque son un pueblo rebelde. Pero cuando yo te hable, te abriré la boca para que les diga, esto dice el Señor. El que quiera que te escuche, y el que no, que lo deje, porque son un pueblo rebelde. Cuando el Señor nos pone a hablar, oye bien, se acabó la mudez. Si usted es aquel que tiene miedo de decir palabra de Dios,
Nada más dígale al Señor, aquí está mi boca, lo que tú quieras hablar a través de ella, y te va a poner a hablar, y te va a poner a hablar con fuego, te va a poner a hablar de una manera que los demás van a tener que escucharte. Y si no te escuchan, dice que el Señor se encargará de ellos porque es un momento de juicio, es palabra que corta, palabra de doble filo que está cortando allí por lo sano a la persona que quiera escucharlo. Por tanto, cuando el Señor nos mande pronunciar palabra, digamos lo que el Señor nos manda decir. No nos ocultemos, no nos quedemos como si el Señor no nos estuviera pidiendo hacer las cosas. Es muy importante nosotros estar bien claros en lo que el Señor nos está pidiendo. Bien, vamos ahora al profeta Joel, en el capítulo 3, versículo 1. Esta lectura del profeta Joel es muy famosa, pero yo quiero antes pasar por Ezequiel. Pero en Ezequiel hay una lectura muy famosa del Espíritu Santo y está en el capítulo 36. Así es, capítulo 36, que es donde nos habla a nosotros de que el Señor nos va a sacar de todos los lugares. Es una de mis lecturas favoritas cuando estoy dando los bautizos, ¿verdad? Es una lectura que se escoge en los bautismos. Y está en Ezequiel 36. Vamos a leer desde el 22. Por eso di a la casa de Israel, esto dice el Señor. Ezequiel 36, 22. No lo hago por ustedes, casa de Israel, sino por mi santo nombre profanado por ustedes en las naciones a donde fueron. Mostraré la santidad de mi nombre ilustre profanado entre los paganos, que ustedes profanaron en medio de ellos, y sabrán los paganos que yo el Señor, oráculo del Señor, cuando le muestre mi santidad en ustedes. Y aquí viene la lectura. Los recogeré de todas las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Esto me dice mucho a mí cuando nos juntamos en un grupo de oración, cuando nos juntamos en una comunidad de oración, en un retiro, y usted alcanza a ver gente de cada país. Ahí estamos en esa tierra que el Señor quería llevarnos. Y vemos que son de todas las naciones, nos ha recogido el Señor. Y dice, ¿qué pasa en esos retiros? ¿Qué pasa en esas vigilias de alabanza? ¿Qué pasa en esos momentos de exposición del Santísimo? Lo que sigue a continuación, dice el Señor, Ezequiel 36, 25. Los rociaré con un agua pura que los purificará. De todas sus inmundicias e idolatrías los he de purificar. ¿Cuál es esa agua pura? Sangre y agua que brotaron del costado de Jesús. Ahí está. Divina misericordia, sangre y agua. Sagrado corazón de Jesús, sangre y agua. Santísimo sacramento derrama sangre y agua. Y esa sangre y agua nos rocía a nosotros y nos purifica primero de nuestras inmundicias. ¿Qué son las inmundicias? Son las maneras nuestras, ¿verdad? Las costumbres que hemos adoptado del mundo. Lo que se nos ha pegado del mundo, eso es inmundicia, ¿verdad? Nosotros cuando estamos en el mundo, estamos compartiendo con la familia, con los amigos, etcétera. Oímos la música, tomamos con ellos, comemos con ellos, oímos sus cuentos, sus historias, chistes de cualquier color, oímos sus comentarios sobre todo, y entonces nosotros nos ponemos de allí a favor de ellos o lo que fuera, y se nos pega la inmundicia. Nos vamos a un resort, nos vamos a un crucero, nos vamos a un espectáculo de teatro o cualquier cosa de este estilo, nos vamos de vacaciones, se nos pega la inmundicia.
Entonces cuando nosotros volvemos de ahí, tenemos que llegar donde el Señor para que nos rocíe con agua purificadora y que nos saque todas las inmundicias. Eso es lo que es inmundicia. Se nos pega todo lo que está en el mundo. ¿Y quién es que alimenta el mundo? El enemigo. Dice que los tres enemigos de nosotros son el mundo, la carne y el demonio. Entonces, la carne no podemos desprendernos de ella. Y el demonio, el Señor los controla, ¿verdad? Porque Él no deja que nos tiente más allá de nuestras fuerzas. Pero la inmundicia se nos pega tanto cuanto nosotros querramos. Verá, si usted lo que quiere pasar viendo series de televisión, oyendo programas de música del mundo, es decir, música mundana, se nos va a pegar la inmundicia. Entonces, si usted cuando pasan un rosario, cuando alguien quiere hacer un rosario o una prédica a través de internet, usted no quiere oírla y rápido la quita, quiere decir que a usted entonces el agua purificadora no le va a llegar porque le gusta más los del mundo, ¿verdad? Como aquella cosa que decíamos antes en Isaías, ¿verdad? Los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Los que están metidos en la cárcel, pero le gustan las cadenas que Satanás le ha puesto. Entonces, en la inmundicia trabaja así. A la gente le gusta la inmundicia. A la gente le gustan los chistes de colores, las canciones, con contenido que son hasta escandalosos. Le gusta eso. Le ponen música cristiana, música que hable de Dios, y te dicen, quítame eso, no lo soporto, porque están tan metidos en el mundo que las cosas de Dios no les saben a nada, que rechazan las cosas de Dios. Esas son las inmundicias que dice aquí en Ezequiel, que que el Señor quiere sacarnos a nosotros antes de darnos el Espíritu Santo. Por eso que en los retiros tenemos que empezar primero con la predicación, primero con mucha oración, para irnos sacando esas inmundicias, para podernos dar esa agua pura, ¿verdad? Esa agua del Espíritu Santo. Y dice aquí, también los purificaré de sus idolatrías. Y esto no se refiere a que usted tenga una virgen en su casa, una imagen de Jesús o cualquier cosa por el estilo. Eso no es la idolatría que habla aquí. Idolatría es todo lo que ponemos en el lugar de Dios. Y eso puede ser el dinero, eso puede ser su casa, eso puede ser su carro, ese puede ser su piscina, que hay gente que invierte mucho en una piscina, sobre todo en el verano, ¿verdad? Pueden ser sus hijos, pueden ser sus nietos. Si usted pone todo eso en lugar de Dios, usted deja ir a la iglesia por estar pendiente de estas cosas o de estas personas, de su esposo o de su esposa, se convierte en eso en fuente de idolatría. Y entonces dice que el Señor nos tiene que purificar de nuestras idolatrías para poder recibir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo donde va a entrar tiene que estar despejado el lugar, ¿verdad? Como cuando usted va a aterrizar un helicóptero o un avión que no aterrice directamente en la pista de un aeropuerto y tiene que aterrizar de emergencia en un lugar. Ese lugar tiene que estar despejado. Donde va a aterrizar el helicóptero tiene que ser un lugar llano y despejado. ¿Por qué? Porque si no, no se da el aterrizaje. Y el Espíritu Santo quiere llegar a un lugar que esté despejado de inmundicia y de idolatría. Por eso es importante que el Señor nos rocíe con agua pura primero. El agua pura nos puede llegar a nosotros a través del sacramento de la reconciliación. Nos puede llegar a nosotros a través de una oración de perdón, pidiéndole al Señor que nos perdone por nuestras inmundicias, por habernos gustado las cosas del mundo, por habernos colocado cualquier cosa, una colección, lo que sea, en el lugar de Dios, idolatría. Y entonces dice aquí, entonces sí le daré un corazón nuevo y les infundiré mi espíritu, un espíritu nuevo. Ahí está el Espíritu Santo llegando, después de superar las inmundicias y las idolatrías. Y ahí tendríamos nosotros ese Espíritu Santo
que va a transformar nuestro corazón. ¿Se recuerdan cuando leímos antes la lectura de Saúl, que dice que fue convertido en un hombre nuevo? Y esto es lo que va a hacer el Señor con nosotros, el Espíritu Santo, que nos va a sacar el corazón de piedra, ese corazón que se ha llenado de indiferencia, de frialdad, de amor a las cosas y de desamor a las personas. Ese corazón que se ha puesto, que no quiere perdonar, que está lleno de resentimientos, todas esas cosas, el Señor tiene que quitarla de nuestro corazón, el Espíritu Santo. Y eso va a hacer que tengamos un corazón de carne. Y entonces dice, les infundiré mi espíritu y haré que caminen según mis preceptos. Tenemos que recibir esa infusión del Espíritu Santo. Y entonces Él nos hará caminar según los mandamientos, según los preceptos. Y si no caminamos según esos preceptos, el Espíritu no se va a quedar con nosotros. Necesitamos quedarnos cumpliendo con esos preceptos para que el Espíritu se quede con nosotros. Si no, Él se irá, se enfriará, no estará ya en nosotros. Estará en nosotros, pero no con nosotros. Y lo vamos a ver después cuando analicemos la lectura de Juan 14 en la próxima ocasión. Entonces dice, le infundiré mi espíritu y haré que caminen según mis preceptos y que cumplan mis mandatos, poniéndolos por obra. Es decir, que el Señor quiere que los mandatos de Él los cumplamos, lo pongamos por obra. Y esto va a ser solo posible cuando tengamos el Espíritu Santo, porque si no, estamos nosotros allí como batallando, como dice San Pablo en la carta a los romanos. La ley a veces nos sirve para saber lo que nos falta, pero no nos ayuda en nada, mientras que el Espíritu Santo sí nos ayudará a cumplir los mandatos de Dios, porque Él nos está impulsando, nos está moviendo hacia esa presencia de Dios, hacia ese cumplir los mandatos de Dios. Y dice, habitarán en la tierra que di a sus padres, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pueblo de Dios. Cuando decimos esa frase, pueblo de Dios, no cabe todo el mundo ahí. ¿Quiénes caben en esa expresión pueblo de Dios? Las personas que tienen el Espíritu Santo, que viven según el Espíritu, que se dejan mover por el Espíritu Santo y que cumplen los mandamientos de Dios. Jesús mismo lo dijo, si ustedes me aman, guardarán mis palabras, y mi Padre y yo vendremos a morar en ustedes. Así es. Qué importante es esto. O sea que si cumplimos esas palabras, el Espíritu Santo estará en nosotros y con nosotros. Bien, saludamos a Yud Ore, que lo está viendo esta transmisión, también Elsa Rosa y mi querido alumno Rosendo Herrera desde Riverhead. Gracias, hermanito. Dios le bendiga. Vamos entonces a continuar con la lectura siguiente que anunciamos antes, que es la lectura del profeta Joel. ¿Y qué pasó con el profeta Joel? Hay hasta una canción que dice que Joel predijo que en los últimos tiempos el Señor derramará de su poder, ¿verdad? Y entonces queremos todo que ese poder se derrame en nosotros. Saludamos a Aura Carías y también a Vilma Garay, que cumplió años recientemente, que Dios la bendiga. Bien, vamos entonces a Joel capítulo 3, desde el versículo 1, y nos dice lo siguiente, Joel 3:1. Después derramaré mi espíritu sobre todos sus hijos e hijas. Profetizarán, sus ancianos tendrán sueños, sus jóvenes verán visiones. También sobre criados y criadas derramaré mi espíritu, y aquel día haré prodigios en cielo y tierra, sangre, fuego, humareda. El sol aparecerá oscuro, la luna ensangrentada, antes de llegar el día del Señor grande y terrible. Todos los que invoquen el nombre del Señor se librarán en el monte Sión. Quedará un resto, lo dice el Señor, en Jerusalén supervivientes que Él convoque. Palabra de Dios.
Aquí lo importante en este estudio que estamos haciendo, o esta reflexión más bien, nos está hablando a nosotros de un derramamiento del Espíritu de Dios sobre todos, dice todos. No dice sobre Ezequiel, sobre Isaías, sobre Moisés, sobre Elías, sobre Eliseo, que eran las personas que teníamos en el Antiguo Testamento contados con los dedos de las manos, ¿verdad? Y sobraban dedos todavía. No, aquí está hablando sobre todos los mortales. Se va a derramar el Espíritu Santo. Y esto podríamos decir que se dio en Pentecostés. Podríamos decir que se sigue dando a través del bautismo. Está el Espíritu Santo en nosotros. Pero se sigue dando también a través de movimientos como la renovación carismática, el cursillo de cristiandad, bienvenidos, Emaús, todos esos movimientos que realizan retiros en los cuales se invoca al Espíritu Santo y llega el Espíritu allí a transformar corazones. Entonces, allí se está derramando el Espíritu Santo. Él solo necesita que lo invoquen, que preparemos el terreno para llegar allí a habitar en medio de nosotros, con nosotros. Eso es lo que se necesita. Y aquí hay algunas cosas que indican que el Espíritu Santo se está derramando. Y dice, hijos e hijas profetizarán. ¿Qué significa profetizar? Hablar de la palabra de Dios. La gente, cuando recibe ese Espíritu Santo, vamos a verlo a ellos profetizando. Y si no profetizan los adultos, dice Jesús que hasta las piedras lo harán, ¿verdad? Y hoy estamos viendo hasta niños pequeños hablando de la palabra de Dios con una sabiduría tremenda, porque los adultos no lo estamos haciendo. Por eso decía aquí que hijos e hijas profetizarán. No dice hijos e hijas jóvenes, hijos e hijas adultos. Pueden ser hasta los niños que profetizarán sobre la palabra de Dios. Van a hablar, porque necesitamos oír palabra de Dios. Y si no lo hacemos, lo que ya fuimos indicados, hasta las piedras lo harán. Y dice también, sus ancianos tendrán sueños. Oiga, yo a veces bromeo con esto y digo, si usted tiene sueños sobre las cosas del Señor, entonces que ya está anciano, ¿verdad? Aquí se refiere a personas que siguen la palabra de Dios, que ya han enseñado, que ya llevan comunidades, etcétera, y ellos, el Señor les va a hablar a través de sueños y a través de visiones a los jóvenes. Visión de las cosas futuras, de lo que va a venir, de lo que el Señor está haciendo en ese momento, el don de discernimiento de espíritu, el don de palabra de conocimiento, el don de profecía. Todo esto lo tendrán en las comunidades cuando se derrame el Espíritu Santo. Y esto lo estamos viendo ya, y esto lo estamos viendo por muchos años en la iglesia, desde que Juan 23, el Papa Bueno, dijo, quiero que abran las puertas de la iglesia al Espíritu Santo, que haya un nuevo Pentecostés, oremos por esto. Y comenzaron a orar por todo el mundo, sobre todo esos jóvenes en Duquesne que comenzaron a ver esto. Y hace poco se dio una experiencia parecida en una universidad, muchos jóvenes orando al Señor por varios días seguidos, y cómo se comenzó a derramar allí el Espíritu Santo. Pues estos jóvenes son de los que tienen visiones. Y ojalá nuestros jóvenes los pongamos nosotros alrededor de esta situación. Es decir, le enviemos a estos retiros en los cuales el Señor se derrama, para que estos jóvenes experimenten esta obra de Dios, esta fuerza del Espíritu Santo, y no se dejen arrebatar por el mundo. Los jóvenes están en un serio peligro, porque todo lo que está a su alrededor le está hablando en contra de Dios. Las canciones, las películas, los amigos, los profesores en las escuelas, las revistas, los medios de comunicación social, las redes sociales, todo le está hablando en contra de Dios. Y entonces ellos se llenan de todo esto y acaban diciendo, como una señora que se quejó una vez que fui a hablarle, me decía,
Mi niña de 12 años está diciendo, 12 años, diciendo Dios no existe. Digo yo, es que eso lo está oyendo ella en todos los lados. Y entonces si usted no le lleva a esos jóvenes, esos niños, a experimentar la presencia del Espíritu Santo, ellos no van a tener visiones. Ellos no van a ver las cosas más allá de lo que se les está presentando alrededor. Por tanto, es muy importante llevar a estos adolescentes. Y yo sé que hay muchos protocolos hoy para hacer cualquier retiro de jóvenes, pero hagamos todo el esfuerzo necesario. No dejemos que eso nos trabe a nosotros, que eso nos impida hacer esta obra de llevar el Espíritu Santo a los jóvenes. Necesitamos grupos de jóvenes. Es bueno ya que termine esas pastorales juveniles que solo tratan, solo llevan los jóvenes para que se diviertan, para que pasen un ratito allí haciendo cosas realmente hasta intrascendentes. No, mis hermanos, ya tenemos que hablarle las cosas como son a los jóvenes. No tener miedo de hablarle de Jesús. No tener miedo de hablar la palabra de Dios, de leerle la palabra de Dios. En muchos retiros que he estado últimamente ha habido muchos jóvenes y ellos entienden cuando se le habla fuerte la palabra de Dios. No tengamos miedo de decirle las cosas como son, porque ellos necesitan tener visión. Y esa visión se la vamos a dar cuando ellos se enfrenten a Dios. Estaba oyendo en estos días de alguien, una persona muy intelectual que estaba diciendo que él iba a convencer a todos de que fueran ateos. Imagínese usted, y llegó un campesino y le preguntaron, él le dijo al campesino, haga una pregunta. El campesino sabe qué dijo, no le hizo ninguna pregunta, sino que se comió una fruta delante de él. Y al final, cuando se terminó de comer la fruta, ¿sabe lo que dijo? El campesino le preguntó, ¿a qué esta fruta que me acabo de comer estaba dulce o estaba agria? Y el intelectual ateo le dijo, yo no sé si no la he probado. Y él dijo, así mismo usted no puede hablar de Dios, si es bueno, si es malo, si usted no lo ha probado. Así es, tenemos que dar a los jóvenes a probar a Dios, para que ellos puedan hablar de Dios, para que ellos puedan vivir esa experiencia y puedan tener visiones. Y dice, derramaré mi espíritu aquel día, haré prodigios en el cielo y en la tierra. Qué bueno es que veamos esos prodigios. ¿Saben por qué? Porque la experiencia que usted vive, nadie se la va a arrancar de sus manos. Usted puede leerse un libro de cualquiera de esos que están allí famosos vendiendo libros por millones, y a usted se le puede ir la fe si su fe nada más está en la cabeza. Pero si está en el corazón, si usted ha vivido eso, no se lo va a arrancar nadie. ¿Por qué? Porque usted ya tiene visión. Por eso que dice que los jóvenes verán visiones. Tienen que experimentar a Dios. Vivir a Dios, eso es tener visión. Y es importante que esto lo podamos hacer. Y aquí el profeta Joel dice que habrá unos tiempos en que habrá, dice, sangre, fuego, humareda, el sol aparecerá oscuro, la luna ensangrentada. Todo esto puede estar pasando a nuestro alrededor. O sea que la naturaleza se está manifestando de muchas maneras. Amenazas de terremotos por un lado y por otro, inundaciones, cosas por el estilo, la naturaleza en agonía, como dice en Romanos 8:28, esperando el día del Señor, que menciona aquí, el día del Señor grande y terrible. ¿Y saben por qué esto? Porque mientras más corrupción hay en el mundo, mientras más pecado hay, la naturaleza más se revela en contra nuestra, que no logramos unirnos y penetrarnos en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, para que el día del Señor llegue, para que el día en que va a ser todo transformado llegue a nosotros. Bendito sea Dios. Es importante nosotros adelantar este día a través de pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestros corazones. Bendito sea Dios. Bien, mis hermanos, esto es lo que nos habla a nosotros el Antiguo Testamento sobre el Espíritu Santo.
podemos ver otros profetas menores que mencionan muchas cosas sobre lo que el Señor hizo en ellos y lo que hizo en otras muchas personas. Pero lo más importante son estos profetas que acabamos de ver. En la próxima ocasión estaremos con ustedes viendo lo que nos dice del Espíritu Santo en los evangelios, ¿verdad? En los evangelios y en las cartas de los apóstoles. Bien, esto es todo. Que el Señor le bendiga, que el Señor le llene de su amor. Y gracias a todos los que estuvieron presentes en esta transmisión. Será hasta la próxima. Bendiciones.